Continuamos con el desarrollo de este programa y nos complace recibir a un jurista joven que está haciendo carrera o está haciendo camino al andar, como dice el poeta, y fue candidato a presidir el Colegio de Abogados y sigue activo fijando posiciones y se le ve precisamente imbuido en los temas constitucionales, y creo que es oportuna la ocasión para que abordemos el 124 y siguiente, que es el transitorio, de manera clara, precisa, concisa, sin parcialidad. Saludos, líder, bienvenido. Buenas. ¿Cómo te sientes? Muy buenas. Agradecer la oportunidad que nos brinda nuevamente a don Salvador y a don Juan Tomás Tavera y el programa Hilando Fino TV. No, el canal es Hilando Fino y Ojo Crítico. Ah, excelente. Ojo Sí, Crítico. ya Hilando Fino se convirtió en un canal de televisión. De programa pasa a un canal donde ya tenemos aquí 27 periodistas. Cada una hora hay un programa diferente, hasta los fines de semana, y esto se ha constituido una revolución comunicacional. Hilando Fino TV, televisión Y a yo otro puedo nivel. garantizarlo porque las redes sociales ahora mismo se han constituido en el modus vivendi de mi persona y el programa tiene un rating increíble en las redes sociales. Mucha felicidad y le deseo y le auguro muchísimo éxito. Sí, porque Gracias. no solo estamos en Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sino también estamos en cables, estamos en satélite. Esto es un fenómeno y en todas las plataformas digitales. Así que estamos agradecidos de Dios que nos Amén. permite tener una plataforma como esta para recibir a líderes como ustedes, a exponer sus ideas, fijar sus posiciones. Y nos gustaría empezar precisamente con el tema constitucional, que es un debate que está ahí y que creo que debe fijar tu posición. ¿Qué opinión tú tienes sobre el 124, las pretensiones reeleccionistas y el transitorio que impide a Danilo seguir 4 más? Primero lo que debemos analizar es las posiciones jurídicas, principalmente de doña Medina Sánchez, hermana del presidente Danilo Medina, que estableció que se le vulneran derechos fundamentales, específicamente el de la igualdad al presidente Danilo Medina. Lo primero es que eso es totalmente falso. ¿Por qué y en virtud de qué? La Constitución tiene un efecto vinculante, en el sentido de que automáticamente es proclamada, tiene efectos para el futuro e inmediato en la actualidad jurídica. En ese sentido, Así es. el modelo presidencial adoptado en el artículo 124, que son 2 periodos consecutivos, me explico, 4 años y la posibilidad de reelección, y si el pueblo, que es soberano, así lo decide, para otorgar un segundo periodo, puede optar por el segundo periodo, asumirlo, pero nunca más. Entonces, a Danilo Medina se le contabiliza por el efecto inmediato de la Constitución Dominicana, de nuestra ley sustantiva, los 2 periodos, y no se le está vulnerando el derecho a la igualdad, porque en el 2012 fue el primero, Exacto. 2016 fue el segundo. Así es. Entonces, ¿por qué no se le vulnera tampoco el derecho a la igualdad frente a otros candidatos? Porque se dice que ese transitorio solamente es a él. Falso, no solamente es a él. Lo que sucede es que en algún lugar tenemos que iniciar, y todos los presidentes de la República Dominicana que vengan posteriormente, pudiese ser don Juan Tavera o usted, don Salvador Holguín, se le van a aplicar ese transitorio. Usted le van a tener la oportunidad de ser presidente, de reelegirse y nunca más. Y nunca o sea, más. El transitorio no vulnera derechos a la igualdad, y mucho menos el derecho al sufragio pasivo, que sería la posibilidad de reelegirse. ¿Por qué no vulnera ese derecho fundamental a Danilo Medina? En el sentido de que ya el pueblo, reformamos la Constitución, primero mediante la Asamblea Nacional Revisora, y 2, se le otorgó la posibilidad entonces de reelegirse, de ser elegido 2012, reelegirse 2016. Así es. Ahora, ya estamos hablando de vulnerabilidad del Estado de Derecho y el Estado constitucional, reformar la Constitución exclusivamente para intereses particulares, personales, partidarios. Y eso es lo que nosotros no podemos defender en la República Dominicana. Nosotros tenemos al contrario. Y me atrevería a decir que este tipo de acción directa que sometió el abogado ante el Tribunal Constitucional no es fortuito. Es una actitud diseñada, elaborada, una estrategia, pero ¿qué ha sucedido? La sociedad dominicana se empantalonó, criticó Y la rechazó. activamente, Y la rechazó. la rechazó y enviaron el desistimiento. Pero anotémonos algo, en materia de derecho constitucional, que el accionante al procedimiento constitucional de la acción directa desista, no tiene ningún efecto jurídico ante el Tribunal Constitucional que lo obliga a no conocer el fondo. Más claro, el Tribunal Constitucional va a seguir conociendo el fondo y tiene que emitir una posición jurídica, porque cuando se analizan los elementos constitutivos de la acción directa, son declarativos, erga omne y ad officium. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que después que el Tribunal Constitucional está apoderado de una acción directa, debe darle curso. Ahora lo que se tiene que analizar es ¿qué va a decidir el Tribunal Constitucional? ¿Admitirlo
o declararse incompetente. Exacto. Elementalmente, nosotros proponemos que el tribunal es incompetente para conocer la constitucionalidad de una norma constitucional, porque en principio se supone que es constitucional porque la Constitución lo establece. Exacto. Y nosotros... Es parte de la misma. Es decir, esa Constitución de Quirino de 2015 trajo consigo misma la modificación del 124 y siguiente, que es el transitorio. Entonces, está consagrado en la misma Carta Magna y la Constitución no se interpreta. La Constitución no tiene espacio a que se pueda tú vulnerar lo que ella misma establece. ¿Para qué está el constitucional? Y usted sabe bastante de eso. Para garantizar que no se viole, que no se irrumpa, que no se lesione, que no se maltrate, que no se vulnere lo que son los derechos constitucionales que la misma Constitución consagra. Es para eso, por eso se llama Tribunal Constitucional. Todo lo que se contrapone con la Constitución, ahí entra ese tribunal para decir, momentito, eso viola la Constitución. Es el garante de los derechos, del respeto a la Constitución misma. Dígame si no es así. Totalmente de acuerdo con usted. ¿Qué está sucediendo, don Salvador y don Juan? Óigame, el Tribunal Constitucional no puede actuar como constituyente porque esa facultad exclusivamente la tiene, la competencia, la Asamblea Nacional Revisora, que es quien tiene la facultad constitucionalmente establecida para reformar la Constitución mediante un procedimiento que no puede ser suspendido por ovaciones populares, ni después de iniciado no puede ser paralizado. Ahora, el Tribunal Constitucional no puede ser nunca en la vida un órgano que además de aplicar la supremacía de la Constitución, variarla, porque estaría vulnerando su propia ofensiva y existencia. Sí. Y al mismo tiempo, cuando nosotros analizamos el procedimiento constitucional, tenemos que identificar algo claro. Nosotros no nos oponemos, si se cumple el procedimiento de reforma constitucional, que se reforme la Constitución. Me explico. Si estamos en contra de que la reforma constitucional sea para intereses particulares y privados. Exactamente. Ahora, si el presidente Danilo Medina quiere buscar una reelección y cumple con el procedimiento que constitucionalmente esté establecido para reformar la Constitución, puede optarlo. Ahí ahora, siempre, y hay que hacer la salvedad, que el referendo aprobatorio sí es necesario. Porque el referendo aprobatorio, en donde se le consulte al pueblo y el mínimo del 30% de los registros electorales habilitados para ejercer el sufragio activo, tienen que votar como mínimo el 30%. Y de ese 30%, más de la mitad de los sufragantes deben de enviar un voto a favor de un tercer mandato consecutivo al presidente Danilo Medina. ¿Y por qué el referendo es necesario? Justamente porque se está citando vulneración de derechos fundamentales al presidente Danilo Medina, que en la ley de iniciativa de reforma constitucional, ahí se debe de establecer claramente que el objeto es modificar el artículo 124, porque se considera que no es así, una vulneración al derecho a la igualdad y al sufragio activo y pasivo del presidente Danilo Medina. En consecuencia, no existe cabida, ninguna forma que el Tribunal Constitucional primero tenga la facultad de constitucionalmente para conocerlo, máxime que ese procedimiento de acción directa que se interpuso ante este máximo órgano, intérprete de la Constitución, solo es posible para leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Nada más. Nunca para la misma Constitución. Para renegar de ella misma. Nunca. No puede ser. Estaríamos nosotros en un estado oscuro si permitimos que el Tribunal Constitucional pueda sintonizar, pueda también variar y reformar la Constitución Dominicana. Ya se constituiría no un sistema presidencial como vivimos en República Dominicana, sino un sistema en donde la máxima autoridad sería el Tribunal Constitucional, que pudiese inclusive también poner y quitar presidente de la República Dominicana. O sea, eso es imposible nosotros permitirlo. Es decir, lo que tú estás diciendo, Omar, es que no es verdad que se le están vulnerando sus derechos a ser elegido del actual presidente de la República, porque ya se le permitió, con un impedimento que había hasta el 2015, de que siguiera 4 más, porque él aspiraba a seguir 4 más, y se crearon las condiciones jurídicas para que él pudiera seguir. No hay vulneración a sus derechos, y con el modelo actual no hay espacio aún a seguir 4 años más de Danilo Medina. Así es, don Salvador. No existe con el modelo actual
la fórmula correcta para que el presidente Danilo Medina sea presidente. El transitorio se lo impide de manera literal y no existe una vulneración de los derechos al presidente Danilo Medina ni a la igualdad ni al sufragio pasivo. La igualdad no existe en virtud de que ese artículo 124 que establece un referente del modelo norteamericano es 2 periodos consecutivos y nunca más, pero se nos va a aplicar a todos en un futuro cuando mismo es. Sean presidentes. El próximo presidente del 20 se le aplica automáticamente. Se le aplica automáticamente. ¿Verdad, Omar Ramos Camacho, que ese transitorio no resiste, no hay espacio de interpretación? En cuanto a Danilo decir, porque dice, vamos a leerlo, tú lo dominas, no lo sabemos, pero es bueno siempre edificar al pueblo. Yo soy de opinión que no hay espacio de interpretación, porque él mismo establece cómo se va a aplicar y a quién o a qué periodo. Es muy claro y eso es lo que me gusta, porque aquí siempre jugamos a la interpretación y la interpretación siempre va a ser dependiendo de los intereses de cada quien. Entonces dice el 124 con su transitorio, el 124, en caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, ¿quién es ese? El presidente Danilo Medina. Bien. Sea candidato al mismo candidato, no dice que sea presidente, hasta como candidato ya estaba descalificado, ¿sabía? No podía volver. ¿Ustedes saben eso? Conforme al transitorio. Eliminado quedaba. Si Danilo perdía las elecciones, no podía jamás presentarse. Por lo que dice aquí. Digo, en un país donde hay institucionalidad y donde se respeta la ley y la constitución. Dice aquí, en caso, os vuelvo de nuevo que perdimos el hilo. En caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, sea candidato, no presidente, sea candidato al mismo periodo constitucional correspondiente 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo, ni a ningún otro periodo, no hay interpretación, ni a ningún otro periodo, ni a la vicepresidencia. Así termina. ¿Resiste interpretación? ¿Hay espacio de interpretación? No, ningún tipo de fórmula correcta para interpretar o maniobrar para una reelección del presidente, siempre y cuando no se reforme la Constitución. Exacto, tú estás claro ya, tu posición es clara. Y que quede claro aquí, no es que yo me opongo a que se practique una reforma constitucional, siempre y cuando se respete el procedimiento, y dejar claro que la reelección solo es posible con un procedimiento de reforma constitucional. Don Salvador y don Juan, nosotros queremos analizar aquí un tema muy importante sobre el Tribunal Constitucional. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa y sobre el tema de la reelección. Hay 4 magistrados que ya han cumplido su periodo. En diciembre pasado ya cumplieron su periodo y aún no se ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para hacer una variación. Inclusive el presidente del Tribunal Constitucional está nombrado por 12 años como magistrado, pero no necesariamente es por los 12 años como presidente, porque el Tribunal Constitucional tiene una gradualidad de que debe ser renovado cada 3 años. Y en el próximo Consejo Nacional de la Magistratura pudiésemos tener un nuevo presidente, por la ratificación del doctor Milton Ray Guevara, y 4 magistrados que pueden ser reelegidos o no. Pero ¿por qué yo traigo a colación esto? Y es que en el procedimiento de reforma constitucional y en esa acción directa, que el desistimiento no quiere haber dicho que el tribunal no lo vaya a conocer, o al contrario, ya está obligado a conocerlo y darle curso y avanzarlo lo más rápido posible. Hay que tener mucho cuidado con estos magistrados que van a salir y puede ser como tienen la posibilidad de ser reelegidos, puede ser una alternativa o una estrategia para ellos garantizar su existencia durante 9 años más en ese tribunal. Lo que usted quiere decir es que los que pueden salir pueden hacer un negocio tras bastidores de comprometerse con una estocada de la Constitución para ellos permanecer en el lugar. Pudiesen asumir la estrategia de los intereses del presidente Danilo Medina y vulnerar lo que establece la Constitución Dominicana y también irrespetar el sentimiento de la sociedad dominicana para buscar un interés particular. Entonces nosotros tenemos que dejar eso muy claro, que eso tampoco lo podemos permitir. Y otro tema que muy relacionado con la reforma constitucional es que en agosto hay un cambio de presidente de la Cámara de Diputados que le toca al presidente Danilo Medina. Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura no convoca a los jueces del Tribunal Constitucional,
es lógico que el deseo de reelección de los magistrados los lleve a tomar decisiones de interés particular, más que el presidente de la Cámara de Diputados no será el mismo. Ahora le toca a una de las tendencias del danilismo. Radamés Camacho. Ahora, ¿qué está sucediendo? Existe posibilidad y una cabida entonces para una reforma constitucional, pero ya respetando el procedimiento a nivel interno de la Asamblea Nacional Revisora, y esto es lo que nosotros queremos dejar muy atentos. Uno, que el desistimiento del abogado que interpuso la acción directa contra la misma Constitución no está paralizado, sigue vigente, y que los 4 magistrados más el presidente que buscan reelección, ahí hay un tema importantísimo que nosotros como sociedad tenemos que estar bien al ojo avisor o al ojo crítico, como este programa estipulado. Es decir, que tú entiendes que, la posición tuya es interesante. Tú estás diciendo que independientemente de que este abogado chapucero, porque así lo han calificado, haya interpuesto un recurso de inconstitucionalidad a la Constitución, algo nunca antes visto, pero aquí hay de todo en la República Dominicana, no detiene el proceso mismo que ha sido empoderado, o apoderado mejor dicho, el Tribunal Constitucional. Eso es lo que estamos diciendo. Efectivamente, esa acción de desistimiento, después de iniciada la acción directa y notificada, el Tribunal Constitucional, por el carácter y los elementos constitutivos de la misma acción, que no es una acción de amparo, que tendría efecto entre particulares y le daría una orden a quien vulneró un derecho fundamental a resarcirlo lo antes posible, es entre particulares. Ahora, cuando se habla de la inconstitucionalidad, tiene efecto sobre toda la sociedad, prácticamente es de orden público, emite un efecto erga omnes, vinculante a todos los poderes del Estado, a todos los poderes públicos, particulares, privados, a toda la sociedad dominicana, al Estado en sentido general. Entonces ya el Tribunal Constitucional se ve obligado, después de accionado, aunque exista desistimiento, ya no pertenece a la parte. Inclusive, otro tema muy importante, nosotros consideramos que el abogado, esa acción no es fortuita, es una estrategia porque se sabe, y una estrategia bien calculada, porque se intentó ante el Tribunal Constitucional hacer lo que en otros países ya se ha hecho. O sea, es una estrategia inteligente, muy inteligente. Lo que sucede es que en otros países lo que se cuestionaba no era la Constitución. El caso de Bolivia, se cuestionaba la ley. El Tribunal Constitucional sí puede practicar una acción directa contra la ley que inicia o convoca a la reforma constitucional. Sí puede convocar esa reforma. Ahora, ¿para qué puede el Tribunal Constitucional conocer esa ley? Basado en si se respeta el procedimiento constitucional, en si esa ley cumple estableciendo el objeto de la reforma y el artículo que se pretende vulnerar. De ese es el sentido general del Tribunal Constitucional, no para jugar un rol activo, simple únicamente de ser un veedor, un escrutinio de si la Asamblea Nacional Revisora está cumpliendo con cada uno de los parámetros y los procedimientos. Eso es lo que sería el Tribunal Constitucional. Contra esa ley sí se puede, pero no para el Tribunal Constitucional paralizar una reforma, porque ni el Tribunal Constitucional tiene la posibilidad inclusive de iniciativa a la reforma popular. Una sentencia de ese tipo, de la acción directa, nunca tendrá un efecto vinculante para la sociedad dominicana. ¿Por qué? Primero, el Tribunal Constitucional no puede dar una orden de reforma a la Constitución porque él, como órgano, no está entre las personas facultadas para iniciarle el procedimiento de reforma constitucional. ¿Quiénes sí están? El presidente de la República Dominicana, así es, una parte del cuerpo de la Cámara de Diputados y otra parte del Senado. Entonces, el Tribunal Constitucional, una sentencia que ordene eso, no tiene ningún tipo de sentido, porque él no tiene iniciativa de reforma constitucional. Entonces, desde ahí ya nosotros comenzamos a ver que el referendo aprobatorio es la única alternativa para el presidente Danilo Medina. Pero usted dijo que el egoísmo de permanecer en un cargo puede llevar a ello a asumirse y abrogarse una posición de ponerse por encima de la Constitución y atribuirse facultades que no tienen. Y en un país como el nuestro, eso puede ser posible, porque usted mantiene sus dudas de que ellos por reelegirse puedan conocer esto y asumir una posición de por encima del pueblo y por encima de la Asamblea y por encima del presidente y por encima de las 2/3 partes del Congreso, que son los que están llamados a convocar eso. Y para eso es que la sociedad dominicana y nosotros tenemos que entonces elaborar un papel muy activo y un rol proactivo para evitar este tipo de vulneración a la Constitución dominicana. Nosotros presumimos la
la moralidad de los magistrados. No obstante, estoy estableciendo una situación que se pudiese dar, que vulnere la Constitución Dominicana. No que va a suceder eso, sino como ojo crítico y ojo avisor de qué será lo que tal vez pueda suceder. ¿Se ha intentado en algún otro país eso? Lo que pasó con Uribe en Colombia, ¿no fue algo parecido? Sí, fue muy parecido. Lo que está sucediendo es que constitucionalmente República Dominicana no la podemos comparar con otros países. El procedimiento de reforma constitucional en República Dominicana no es y nunca es, siempre deberá ser a través del procedimiento de reforma constitucional que la misma Constitución establece. Ordena, eso es tan sencillo como es. No es solamente eso. Ella misma dice cómo debe ser modificada y cómo debe ser respetada. Incluso ¿sería un golpe de Estado? Que el Tribunal Constitucional haga eso. No, será un golpe a la Constitución, un maltrato, un atropello. Totalmente de acuerdo. Un golpe de Estado no, porque un golpe de Estado involucraría al Poder Ejecutivo. Sí. Entonces los cuerpos militares se enfocan y se endurecen en contra de un sistema económico, social y político para lograr el poder. Permíteme reformular. Exacto. Porque el presidente, las partes del Congreso y la Asamblea son quienes, o un referéndum, son quienes pueden modificar con el 30%, como tú decías, de los votantes, pueden modificar y actuar sobre la forma de cambiar la Constitución. Pero si eso se cambia desde una decisión sobrepuesta por el Tribunal Constitucional, sería un golpe de Estado no solamente al presidente. Un golpe constitucional. Sí, un golpe constitucional. No de Estado. Sí, pero eso es lo que te observó. Pero es que yo entiendo, pero que el Estado lo conforman el presidente del Congreso. Pero no les da esa vamos a llamar tipificación, no se la da. Bueno, un golpe constitucional. Es el término correcto. Que se convertiría en un golpe de Estado en cierta forma. Pero es un tema de semántica, al final estamos en la misma idea. Exacto. La idea principal aquí es establecer que el mismo procedimiento de reforma constitucional establece cuáles alternativas nunca podrán ser observadas. Nunca. Uno, que el gobierno siempre sea civil, republicano, democrático y representativo. Ella misma lo dice. O sea, ya ahí está partiendo de que el procedimiento de reforma constitucional se debe de hacer no solamente desde ella, pero también eso tiene un esfuerzo, el procedimiento de reforma constitucional por encima de la reforma constitucional, que para reformar ese procedimiento de reforma constitucional, valga la redundancia, se necesita un referendo aprobatorio. Sí, agotar los procedimientos que ella misma establece. Pero además, yo quiero irnos a la primera pausa, no hemos pausado contigo, para que ampliemos esa parte apoyándonos en el 210. Es en el 210 que está establecido el procedimiento. La forma. Sí, vamos para allá ahora porque Omar Ramos Camacho pues domina el tema a la perfección, está demostrando o está dando una cátedra constitucional jurídica y eso es bueno tener un joven de su valía. ¿Se puso el ojo crítico antes de venir para acá? No, tiene un ojo crítico y uno propositivo porque está planteando. Sí. Entonces después de esta pausa entramos entonces a cómo la Constitución misma indica, le traza la línea de cómo se puede modificar o presentar variar con relación al tema de la Constitución y la reelección. Vamos a la primera pausa, retornamos de inmediato. Estamos conversando con el jurista Omar Ramos Camacho. De la revolución comunicacional de Conexión Mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad, fino y televisión a otro nivel de tecnología 4K. Con el desarrollo de esta interesante entrevista que le estamos realizando al jurista Omar Ramos Camacho, quien está dando una cátedra de Derecho Constitucional para aquellos ignorantes y analfabetos constitucionales que tenemos en la República Dominicana, que atrás de un carguito o para hacerse gracioso ante el Palacio Presidencial han planteado interpretación
algo que no se interpreta, que es la Constitución. Ella misma establece cuáles son los métodos a utilizar o las vías correspondientes para cualquier variación o modificación a cualquiera de sus articulados o acápite. ¿Verdad que así, líder? Así es, don Salvador. Antes de la pausa, usted nos cuestionaba sobre el procedimiento exacto para reformar la Constitución. Así es. Identificado ya que una alternativa no es el Tribunal Constitucional para reformar la Constitución, sino la Asamblea Nacional Revisora, es importante edificar constitucionalmente cuál sería este procedimiento. La reforma constitucional es todo un equipo de artículos que está en la misma Constitución, que el primer límite que pone es que la reforma a la Constitución debe hacerse como ella misma indica. Simple únicamente. No hay interpretación, ¿eh? 2. ¿Quiénes tienen la iniciativa o la capacidad para invocar la aprobación de la ley de necesidad de reforma? Primero, el presidente de la República Dominicana, en donde ahí tenemos que analizar que también el abogado que interpuso la acción directa no tendría el interés legítimo y jurídicamente protegido que se necesita para interponer acciones directas de inconstitucionalidad, porque él no es ni beneficiario ni perjudicado de que al presidente Danilo Medina se le impida una reelección. O sea, que sería el mismo presidente quien debió interponer esa acción directa, que no hubiese tenido asidero jurídico ni político. Ahora, por lo menos hubiese superado el interés legítimo y jurídicamente protegido como elemento constitutivo esencial para admitir el caso ante el Tribunal Constitucional. Entonces, volviendo al tema de la reforma constitucional, son 3 instituciones. 1, la Presidencia de la República Dominicana. Lo que habría que interpretar es qué se interpreta Poder Ejecutivo, porque Poder Ejecutivo también forma parte de los ministerios. Ahora, elementalmente, a pesar de que esto está ambiguo, no es un ministerio. Siempre será la cabeza del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República Dominicana, el jefe de gobierno y el jefe de Estado. 2, una proporción bien calificada de la Cámara de Diputados y una proporción del Senado. Automáticamente es conocida entonces y aprobada la ley de necesidad de reforma a la Constitución. Se convoca en esa ley a la Asamblea Nacional Revisora. El Poder Legislativo, todos conocemos su atribución fundamental, crear leyes. Ahora, tenemos que delimitar que el Poder Legislativo tiene varias visiones y se constituyen en diferentes tipos de órganos. Me explico. Para dotar nuevas leyes sería Congreso Nacional, en donde actúa la Cámara de Diputados de manera aislada, y el Senado, aislada en el sentido de que cada quien en sus puestos, pero existe una combinación en sus funciones por la doble lectura. Bien, pero también el Poder Legislativo actúa como Asamblea Nacional. Cuando los 27 de febrero se sientan el conjunto de diputados y senadores a escuchar el discurso de rendición de cuentas, eso es una facultad del Poder Legislativo, pero no como Congreso Nacional, sino ahora como Asamblea Nacional. Ahora, otra función del Poder Legislativo es reformar la Constitución, en donde diputados y senadores se unifican en un solo organismo, ahora no como Asamblea Nacional, ni como Congreso Nacional, sino como Asamblea Nacional Revisora. Y eso tiene un quórum mínimo, en donde deben de reunirse los diputados y los senadores, todos juntos, en una sola visión, para conocer exclusivamente, otro tema muy importante, lo que la ley de necesidad a la reforma constitucional establece. Porque en esa ley se debe establecer cuál es el objeto y cuál es el artículo. Exacto. El artículo a reformar sería así el 124. Sí, ahora, no puede la Asamblea Nacional nunca decir que ahora se quiere reformar el 4, para poner un número, un ejemplo, porque ya esa ley y la reforma debe de hacerse como ella misma dijo que era el 124. Y explicar el objeto. Sí. ¿Qué significa el término objeto? Una motivación, una justificación de por qué se está convocando a esa modificación. Y ahí es que Danilo Medina deberá motivarlo, o quien lo interponga, los diputados y los senadores, es basado en los derechos fundamentales que se supone o que se presume que a Danilo se le está vulnerando, que no se le está vulnerando ningún derecho. No obstante, en esa motivación es que daría paso a otro procedimiento de reforma constitucional. ¿Cuál? Elementalmente sería el referendo aprobatorio. ¿Qué es el referendo aprobatorio para la sociedad dominicana? Es una consulta popular en donde a nosotros, la sociedad, los comunes, nos solicitan, después que ya la Asamblea Nacional Revisora aprobó el artículo definitivo de cuál sería, pero para que eso tenga validez y la Constitución pueda ser proclamada y validez social y jurídica, y que sea una nueva Constitución, primero y como requisito sine qua non, sin el cual no
se consulta al pueblo de la República Dominicana para ver si se le permitiría entonces una reforma a la Constitución. Pero existen otros elementos medulares donde se necesitaría referendo aprobatorio, no solamente en el tema de la reelección, sino cuando verse derechos fundamentales, deberes y garantías fundamentales, territorio de la República Dominicana. Y al mismo tiempo, sobre un tema muy importante, se necesitaría un referendo aprobatorio para modificar ese mismo procedimiento de reforma constitucional. Interesante es el caso. Sí, que no es tan fácil el asunto, y precisar ahí, Omar, que eso está establecido en el 210 de la Constitución, el método del referendo y la consulta popular. Así es, así es. Entonces, el tema de la reforma constitucional no es tan fácil superarlo. No es tan fácil superarlo porque se necesitan unas mayorías calificadas importantes. Y ahora, con la panorámica política que tiene el danilismo, no creo que tengan los números necesarios para posibilitar y viabilizar una alternativa. Y no dudemos que quieran también hacer una interpretación mediante un amparo ante el Tribunal Superior Electoral para explicar que se le vulneran los derechos fundamentales. La acción del Tribunal Constitucional produjo consecuencia cero, porque la sociedad no se identificó con esa acción. Ahora, existe otra alternativa que sería también una chapucería jurídica de intentar un amparo electoral ante el Tribunal Superior Electoral de que se le está vulnerando sus derechos fundamentales al presidente Danilo Medina con ese transitorio, a ver qué decide, lo cual no es recomendable. Eso también sería inadmisible de manera contundente, pero sería tal vez otra estrategia para intentar imponer una reforma constitucional. Así es. Entonces, aquí hay algo que te da autoridad y calidad en este análisis, en esta cátedra de Derecho Constitucional que tú estás dando aquí, y es que tú no estás per se en contra de una reelección, o en contra de, o mejor dicho, en contra de una modificación, ya sea para la reelección o cualquier tema que atañe al Estado dominicano o a la sociedad dominicana, sino tú lo que estás planteando es el método a utilizar para hacerlo, que la misma Constitución lo establece. Así es, de manera objetiva y también con una visión de academia, nosotros estamos planteando cuál es el procedimiento de reforma constitucional que en República Dominicana existe. Ahora, también ahora desde un punto de vista personal, nosotros consideramos que el modelo actual de 2 periodos consecutivos y nunca más es el que le conviene a la República Dominicana por un tema de que se variaría y se modificaría cada cierto tiempo y se dinamizaría los sectores sociales, económicos y políticos. Y cuando nosotros analizamos de manera comparada el país de referencia para nosotros, Estados Unidos, en donde los dominicanos emigramos hacia buscar mejores formas de vida, es Estados Unidos, y vemos que es también el líder a nivel mundial de los países más sustentados económicamente, tiene el modelo actualmente habilitado en nuestra Constitución, 2 periodos consecutivos y nunca más. Además, le abre las puertas a nuevas personas, nuevos rostros, nuevas visiones para que puedan acceder y llegar al poder político. Recordemos una máxima de que mucho poder corrompe en gran cantidad. Entonces, nosotros sí, los 8 años del presidente Danilo Medina para algunos ha sido excelente. Muy bien, entonces ya ese periodo culminó. Ahora tenemos que darle paso a otras personalidades, ¿no? Expresidentes que están vigentes y que quieren volver a la República Dominicana, y también unos candidatos que son muy importantes y que tienen una visión de progreso efectiva. Podemos dar la oportunidad para que duren 4 o 8 años más para nosotros, entonces, la República Dominicana variar. Solamente con la alternabilidad democrática en República Dominicana es que podemos lograr mejores estándares, mejores posicionamientos para nosotros y para nuestra familia. Ok, entonces, Omar, es innegable de que es falso, de toda falsedad, que se le vulneran derechos a Danilo. No, por el contrario, se le dieron derechos, se le complació, porque tenía un impedimento en el 2015 y ese fue abolido, fue quitado para que pudiera seguir 4 más. Ahora se le puso límite, ¿verdad que sí? Así es. Con el transitorio se le puso el límite, porque no queremos dictadura. Pero no solamente a él solo, a él y a todo el que venga. Tú lo dijiste muy bien. Porque ahí es que está el asunto de que ellos quieren que nada más a él solo. No, a todos. Están alegando ese disparate. Todo el que venga tiene un punto de inicio y un punto de conclusión, que es lo que debe ser. Y en toda la vida, señores, inicia y tiene que terminar. Tiene un inicio y tiene un final. Ahora, lo que se previó ahí en ese transitorio es que se había un intento de quedarse en la presidencia de la República de forma con un ribete o un perfil dictatorial,
porque ya después que usted quiere seguir más allá de lo que el pueblo mismo le ha dado o quiere para o con usted, ya eso es dictadura, y es la parte donde no podemos llegar, porque tenemos referentes, tenemos experiencias muy nefastas de los presidentes que han querido instaurarse en la presidencia de la República de manera dictatorial. Don Salvador y don Juan, ¿qué está sucediendo? El presidente Danilo Medina sabe y reconoce la imposibilidad que tiene desde la misma Constitución Dominicana de optar por un tercer mandato constitutivo siempre y cuando no la reforme. Exactamente. ¿Por qué él lo sabe? Porque en el 2015, él cuando asumió la nueva reforma de aquel entonces, la Constitución de Quirino estableció que no se podía él mismo reelegirse para el periodo 2020. Él mismo lo sabía, él mismo que tenía esa limitante. En consecuencia, ¿qué está sucediendo? La República Dominicana está siendo víctima de situaciones políticas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, entonces que está motivando sectores una reelección para, en la posibilidad de los casos, no permitir que otros sectores asciendan. Hay importantes personas que se le pudiesen dar la oportunidad en el PLD, pero el egoísmo, el tema de imponerse, los particulares, los intereses privados, predomina, lamentablemente. Ahora, lo que nosotros tenemos como sociedad dominicana es siempre estar firme en que no se vulnere nuestra Constitución, en que el principio de la supremacía de la Constitución siempre prevalezca. Vamos a hacer algo. Tenemos ahí justamente el video, Eucri, de lo que dice Danilo cuando se modificó la Constitución, cuando él le habla al país. ¿Tú lo tienes ahí? Si lo usamos antes de ayer, de todas maneras yo lo tengo. En lo que él lo busca, sí. Yo quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Tú no crees que este debate de la Constitución es para mantener la primacía de la persona y la figura de Danilo, opacando los que pueden surgir, pero además de eso, de evadir la ley de partidos cerrada o abierta y la ley electoral que hace tanta falta para controlar los gastos del pueblo, del Estado? Mire, don Juan, usted ha hecho una cuestionante muy relevante. Primero, si nosotros consideramos que es una estrategia para mantenerse vigente. Y dos, sobre el tema de la ley de partidos políticos y garantías electorales. Lo primero es sobre el tópico principal. No es una estrategia. Hay un deseo esencial desde la presidencia de la República Dominicana de intentar reelegirse desde nuestra visión. Okay. Un interés muy particular y marcado. Ese tipo de acciones no son fortuitas. No son fortuitas. Los comentarios producidos por la expresidenta de la Cámara de Diputados tampoco es fortuito, pero tampoco son fortuitos lo del doctor Marchena. En consecuencia, hay una visión y lo que sucede es que no dio cabida. Ahora, y si hubiese dado cabida y la sociedad dominicana, en vez de criticar ese tipo de acción, hubiese estado a favor, otra cosa hubiese cantado. Exacto. Ahora, sobre el tema de la ley de partidos políticos y garantías electorales, aquí hay elementos medulares que deben de ser previstos. Uno, el financiamiento de los partidos políticos debe de dársele pulcritud y transparencia. Nosotros debemos identificar quiénes son los sectores que invierten en los candidatos a la presidencia de la República Dominicana, porque eso nos da una presunción de cómo será el tipo de gobierno y a quién le va a dar facilidades. Entonces, ese es el tema principal. La igualdad en el acceso a los medios de comunicación. Exacto. Vamos a ver el video que tocaste una fibra muy importante de este proceso, este debate que se ha dado en la República Dominicana conforme al irrespeto a la Constitución. Vamos a ver exactamente lo que dijo el presidente después que logró la Constitución de Quirino en el 2015, cuáles eran los efectos de inmediato que tenía la misma. Veamos. Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos 4 años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. Al apoyar la enmienda
de la reelección, también estaba tomando la decisión, porque está sobreentendido que después de estos 4 años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. El mismo presidente dice en su alocución exactamente lo que acababa de lograr con la Constitución de Quirino de 2015 y el efecto inmediato que la misma establecía. No podré más porque hay un límite y además me estoy favoreciendo con un impedimento que tenía y ahora entonces me están dando la oportunidad de seguir 4 más. Así es, don Salvador, él mismo está consciente. Lo que sucede es que los intereses particulares y privados están siendo dominados ya en ese sector y quieren buscar una reelección. Ahora, lo más importante, y es obvio que el político siempre ande buscando el poder porque es una máxima del derecho político y el derecho electoral. Lo que nosotros, los comunes, la sociedad dominicana, debemos de empoderarnos y debemos de criticar y hacer un ojo, como usted establece en su programa, un ojo crítico para impedir que se reforme la Constitución simple únicamente por intereses partidarios. Inclusive, la única fórmula de que otros sectores y que no se imponga los fondos públicos para una reelección y se cree una especie de dictadura constante y quién sabe cuál sería el rumbo, es poner un tope constitucional. Así es. O sea, que la única alternativa para que la República Dominicana varíe de modelo, si nosotros contamos, en los últimos, desde el 96, han pasado prácticamente aquí más de 22 años. Así es. Si se hubiese instaurado el modelo, que el primero que lo trajo fue el presidente Hipólito Mejía en el año 2000, que instauró este mismo modelo de 2 años consecutivos y nunca más. Ahora, ¿qué está sucediendo? Si se hubiese instaurado eso, nosotros hubiésemos tenido prácticamente alrededor de unos 4 o unos 5 presidentes. Un avance significativo desde el punto de vista institucional, de respeto a la Constitución y de alternabilidad. Es decir, tú no tienes derecho. A ti sí se te están vulnerando tus derechos. A ti sí se te están vulnerando tus derechos. A mí, yo tengo derecho a ser presidente si a mí me diera la gana de aspirar. Ahora, si este señor lo mantienen ahí como un dictador, indefinidamente, no tengo yo. A mí sí se me vulnera mi derecho. Para que estemos claros. No, y que las personas que están en el poder pudiesen tentarse a utilizar los fondos públicos para lucrarse, para motivar una reelección. Y eso es lo que nosotros debemos impedir con un tope. Omar, queremos agradecerte tu amabilidad de venir a este escenario nacional e internacional. Tempranito estuviste aquí, tal como se te convocó. Y la verdad que ha sido una entrevista muy interesante, una cátedra de derecho constitucional. Aprendimos. Y de respeto a la Constitución. No es verdad, distinguida Yomaira, y por eso le dije que fue un disparate lo que usted dijo. No lo hago con ánimo de conflicto y situaciones, simplemente hacerle una crítica constructiva para que usted entienda que fue una metida de pata. Hasta mañana con otra entrega. Dios le Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.